Buenos días, señores estudiantes. Continuando con nuestras lecciones de cabeza y cuello, en esta oportunidad vamos a hablar de la laringe. La laringe es un aparato fonatorio y respiratorio. Aquí a la derecha tenemos a Antonio Scarpa, un anatomista que nos ha dejado muchos epónimos. Ha nacido en 1752 hasta 1832 que falleció. La laringe es un órgano de la fonación, precisamente porque va a vibrar las cuerdas vocales y va a permitir la emisión de la voz, y su amplificación se va a realizar a nivel de los senos paranasales. Aparte de ser un aparato de la fonación, va a ser un aparato respiratorio. Y precisamente a partir de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones vamos a considerar aparato respiratorio bajo y que se manifiesta por tos, expectoración. En cambio, la rinofaringe y la cavidad nasal son el aparato respiratorio superior que se manifiesta por estornudos, rinorrea, y lo cual nos va a permitir diferenciar. La laringe es un órgano tubular de forma infundidiforme, de base superior y de vértice inferior. Es un órgano músculo cartilaginoso fibroso, por lo tanto van a participar cartílagos, membranas, músculos. La laringe es fácilmente visible en la parte anterior del cuello. En los varones, a partir de la pubertad, se va a manifestar y se va a hacer más prominente. Y de ahí que se les ha denominado nuez o manzana de Adán. En cambio, en los niños y en el sexo femenino, no es prominente la laringe porque su crecimiento se debe a la testosterona y por lo tanto en el varón va a ser más protruyente. ¿Cuáles son los cartílagos que van a formar el esqueleto de la laringe? Los vamos a clasificar en pares impares. Los impares son el cartílago tiroides, cricoides, epiglótico. Los pares son aritenoides, corniculado, cuneiforme y accesorios. Estos cartílagos entre sí se van a articular y las articulaciones entre el cricoides y el tiroides es una articulación plana, entre el cricoides y el aritenoides para subir es trocoide, es decir, en cilindro, pero para testíes condínea. Considero de que es más condíneo porque permite dos movimientos, en cambio el trocoide solamente un movimiento. Y entre el cartílago aritenoides y el corniculado es una anfiartrosis. Luego tenemos músculos y los hemos clasificado de esta manera. Tensores, que son el cricotiroideo, relajadores, el tiroaritenoideo y el músculo vocal, constrictores, cricoaritenoideo lateral y los aritenoideos. Dilatadores son el cricoaritenoideo posterior. Y va a estar inervado por el nervio laringio superior e inferior, que son ramas del vago. Entonces expliquemos cada uno de los cartílagos. El cartílago tiroides es un cartílago que está unido por su parte anterior por dos láminas cuadriláteras formando un ángulo diedro. Se denomina tiroides porque en griego tiroides significa parecido a escudo. Por lo tanto, va a tener una cara externa y una cara interna. En la cara externa, lo que nos va a llamar la atención es la cresta oblicua, que va a estar delimitado por arriba por un tubérculo y por abajo otro tubérculo inferior. Esta cresta oblicua es producto de la inserción de los músculos tiroideo, esternotiroideo y el constrictor inferior de la laringe. La cara interna es lisa, no tiene ningún relieve importante. De los bordes, el borde anterior está unido, el borde superior va a formar una escotadura denominada escotadura laringea o incisura. El borde inferior es sinuosa y el borde posterior va a permitir la prolongación superior, a lo cual vamos a denominar asta superior, y en la parte inferior el asta inferior. El cartílago laringio tiene aproximadamente 30 milímetros de longitud, el cuerno superior tiene 15 milímetros y el cuerno inferior 7.5 milímetros.
como forma un ángulo diedro, en el varón va a ser menor a 90 grados y en la mujer va a ser mayor a 90 grados. Es decir, puede llegar hasta 120 grados. Y por lo tanto, cuando es menor el ángulo en el cartílago tiroides, la voz es gruesa, bitonal. En cambio, cuando es plano o de mayor ángulo, es decir, mayor a 120, va a ser aguda, como en los niños y en las mujeres. Y podemos ver otras imágenes del cartílago tiroides, la cresta oblicua, las astas superiores e inferiores, el ángulo en la incisura laringea. Luego tenemos el cartílago cricoides. Cricoides significa parecido a anillo, un anillo de sello que tiene una placa o engarce en la parte posterior y en la parte anterior un arco. Este anillo va a tener un borde superior y un borde inferior. Va a tener una cara axial y una cara periférica. A nivel de la cara lateral entre la unión del arco y la placa o engarce, vamos a observar una superficie plana que se va a articular con el asta menor del cartílago tiroideo, por lo tanto van a formar una articulación plana o artrodia. La placa que se encuentra en la parte posterior, en su cara posterior va a presentar una cresta media y dos superficies o depresiones para la inserción del músculo cricoaritenoideo posterior. En su borde superior vamos a observar dos superficies convexas para la articulación con el cartílago aritenoides. Es una articulación condyle según Testé y según Rubin es trocoide. Luego tenemos el otro cartílago impar, que es el cartílago epiglótico. Este cartílago epiglótico tiene la forma de una hoja cuyo extremo inferior se va a denominar peciolo y va a tener una cara anterior, una cara posterior. En la cara anterior vamos a ver una línea o cresta oblicua anterior y vamos a observar en su cara posterior diferentes depresiones que son producto de las glándulas que tiene la laringe. Luego tenemos los cartílagos pares. Uno de los cartílagos pares es el cartílago aritenoide. Aritenoides significa regadera y este tiene una forma prismático triangular piramidal. Va a tener una base, un ápex, una cara posterior, una cara anterior, una cara interna y un borde lateral. La cara anterior es la que tiene muchos relieves y tiene por lo tanto mucha importancia. Vamos a tener en la parte superior la fosita triangular o hemisférica donde se va a insertar el pliegue vestibular. Luego en la parte inferior tenemos la fosita oval u oblonga donde se va a insertar parte del músculo tiroaritenoideo y van a estar separadas por una cresta arqueada denominada cresta arcuata de Luschka. Va a tener una cara interna, un borde externo. El ápex va a tener una superficie articular, va a articular con el cartílago corniculado formando una anfiartros. En la base vamos a tener en la parte medial el proceso vocal donde se va a insertar el ligamento vocal y el músculo vocal. En cambio, en la parte lateral tenemos el proceso muscular donde se van a insertar los músculos cricoaritenoideos. Y la base es una superficie articular cóncava que se articula con la parte o borde superior de la placa del cartílago cricoides. Y habíamos indicado que va a haber diferentes articulaciones entre los cartílagos de la laringe. Aquí tenemos la articulación cricotiroidea, es una articulación plana, sinovial. Aquí tenemos la articulación entre el cricoides y el aritenoides, es una articulación condilia o trocoide. Y en la parte superior tenemos una articulación entre el aritenoides y el cartílago corniculado, que es una anfiartros. Las membranas. Vamos a observar diferentes membranas y ligamentos. En la parte superior, entre el cartílago tiroides y el hueso hioides, vamos a tener
la membrana tiroidoidea. Esta membrana tiroidoidea se va a insertar en el borde superior del cartílago tiroides, en los cuernos superiores y en la parte inferior del hueso hioides, tanto en el cuerpo como en el asta mayor. Esta membrana va a tener reforzamientos, a lo cual vamos a denominar ligamentos. Tiroideo medio, tiroideo lateral. En el espesor de este ligamento tiroideo lateral se va a encontrar un cartílago, como podemos ver acá, que se denomina cartílago triticio. Esta membrana va a estar perforada y vamos a observar dos orificios, izquierdo y derecho, para el ingreso tanto del nervio como de la arteria laríngea superior. Luego vamos a tener en la parte inferior otra membrana denominada cricotiroidea y se va a insertar en el borde superior del arco del cricoides y en el borde inferior del cartílago tiroides. Va a haber un reforzamiento en la parte anterior, a lo cual algunos autores le denominan ligamento cricotiroideo medio. Y va a estar perforada también esta membrana para el ingreso del nervio y la arteria cricotiroidea. Luego tenemos la membrana cuadrangular. Esta membrana cuadrangular se va a insertar en el borde lateral del cartílago epiglótico y va a llegar hasta el borde lateral del cartílago aritenoides. Por lo tanto, va a tener un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. Este borde inferior va a tener un reforzamiento o engrosamiento al cual vamos a denominar ligamento vestibular o cuerda vocal falsa. Luego vamos a tener el cono elástico que vemos acá y que se va a insertar en el borde superior del anillo cricoideo y va a ascender, como podemos ver, hacia el cartílago tiroideo y el cricoides, y el espesor superior, el borde superior de este cono elástico va a denominarse ligamento vocal. Entre ambos ligamentos, el ligamento vestibular y el ligamento vocal, van a formar el ventrículo de Morgani. Luego vamos a tener los ligamentos posteriores. El más importante es el ligamento yugal, o también denominado ligamento cricofaringio. Este ligamento cricofaringio se va a insertar en el borde superior de la placa del cricoides entre los dos cartílagos aritenoideos, va a ascender hacia un cartílago accesorio y va a dividirse en dos ramas hacia el cartílago corniculado. Es por eso que se denomina ligamento yugal, porque da dos ramas. Luego vamos a tener el ligamento tiroepiglótico, que va a permitir la inserción o unión del cartílago epiglótico hacia el cartílago tiroides. Luego entramos a la descripción de los músculos. En la parte anterior vamos a tener el músculo cricotiroideo. Este es el músculo cricotiroideo que va a tener dos fascículos, un fascículo medial y un fascículo lateral. El fascículo medial tiende a ser vertical y se va a insertar en el arco del cartílago cricoides hacia el borde inferior del cartílago tiroides. En cambio, el fascículo oblicuo va a ir del arco del cricoides hacia el cuerno inferior del cartílago tiroides. Su acción es tirar al cartílago tiroides hacia adelante, por lo tanto va a tensar la cuerda vocal. Por eso se lo denomina músculo tensor de la cuerda vocal. Va a estar inervado por el nervio laríngeo superior, la rama externa, y este va a venir del vago. Luego tenemos los músculos tiroaritenoideos. En la nomenclatura clásica existen dos músculos tiroaritenoideos, el superior y el inferior. Se van a insertar en el ángulo entrante del cartílago tiroides. El tiroaritenoideo inferior va a tener un fascículo medial que vamos a denominar músculo vocal, que se va a insertar en el ángulo entrante en la parte inferior del cartílago tiroides hacia la fosita oval
y la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Por lo tanto, estos músculos tiroaritenoideos son músculos relajadores de la cuerda vocal. Luego vamos a tener el músculo cricoaritenoideo lateral. Este músculo cricoaritenoideo lateral se va a insertar entre la unión de la placa y el arco del cartílago cricoides y se va a dirigir hacia la apófisis muscular del cartílago aritenoide. Este músculo, por lo tanto, va a ser un músculo constrictor de la glotis. Por lo tanto, su acción va a ser cerrar la glotis. Luego tenemos el músculo cricoaritenoideo posterior. Este músculo cricoaritenoideo posterior se va a insertar en la cara posterior de la placa del cartílago cricoides y se va a dirigir hacia arriba y lateral hacia las apófisis musculares en su parte posterior. Su acción es dilatador, por lo tanto va a ser dilatador de la glotis. Luego vamos a tener los músculos aritenoideos, antes llamado aritenoideos. Estos músculos van a tener un fascículo transversal que se va a insertar en la cara posterior de los cartílagos aritenoideos y fascículos oblicuos que van a venir del pliegue epiglótico y van a formar una X aritenoidea. Luego vamos a tener epiglótico aritenoideos que van a reforzar el pliegue epiglótico aritenoideo. En este dibujo podemos ver el músculo cricotiroideo, el músculo cricoaritenoideo lateral, el cricoaritenoideo posterior, el músculo vocal y el tiroaritenoideo. La mucosa laringea. La mucosa laringea se va a dividir en tres pisos: un piso superior, supraglótico, un piso medio, los ventrículos, y un piso inferior, la hipolaringe. Entonces, la parte superior del vestíbulo va a estar tapizado por un epitelio plano poliestratificado y que va a haber una transición hacia un epitelio cilíndrico ciliado respiratorio. Entonces podemos ver acá la epiglotis tapizado por la mucosa, los ventrículos laringeos y la hipofaringe. Los ventrículos laringeos van a estar formados por el pliegue vestibular y el pliegue vocal. Va a tener un techo, un piso y una prolongación anterior al cual vamos a denominar apéndice laringeo. En este ventrículo vamos a observar muchas glándulas que van a secretar un lubricante para las cuerdas vocales. Aquí podemos ver la mucosa laringea, la supraglotis por encima del pliegue vestibular, la glotis y la subglotis. La irrigación e inervación. La laringe va a estar inervada por el nervio vago a través del nervio laringeo superior. Este nervio laringeo superior se va a dividir en dos ramas. Una rama interna que va a ir a inervar la mucosa de la glotis. Además de eso va a llevar fibras sensoriales de la parte posterior de la lengua y fibras sensitivas de la glotis. Luego la rama externa va a ir a inervar al músculo cricotiroideo y además va a perforar a la membrana cricotiroidea y va a ir a inervar la porción infraglótica. Además de eso tenemos al nervio recurrente. Este nervio recurrente se denomina así o laringio inferior porque va a desprenderse del vago. En el lado derecho va a hacer su asa en la subclavia, en el lado izquierdo su asa en la aorta y va a ascender o recurrir entre la tráquea y el esófago para ir a inervar a todos los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo que está inervado por el laringio superior. Las ramas sensitivas tanto del laringio superior como del laringio inferior van a formar la famosa asa de Galeno. La irrigación va a estar irrigada por las arterias tiroidea superior y tiroidea inferior a través de sus ramas laringea superior y laringea inferior de las cuerdas vocales. Si nosotros hacemos una laringoscopía directa o indirecta, la indirecta a través de un espejo
y la es directa a través del laringoscopio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Este es el vestíbulo, aquí está el cartílago epiglótico, el pliegue vestibular, aquí vemos a la cuerda vocal. La glotis está abierta y aquí la glotis está cerrada. El pliegue vocal, el pliegue vestibular, la epiglotis. Aquí vemos la incisura aritenoidea. Este es el cartílago corniculado. Y aquí vamos a ver el cartílago cuneiforme. Aquí vemos el pliegue vestibular, el pliegue vocal. A todo esto llamamos vestíbulo de la laringe. Entre el ligamento o pliegue vestibular y vocal va a estar el ventrículo laringio y por debajo del ligamento vocal la hipofaringe. Aquí podemos ver el cartílago epiglótico, parte de la lengua, y en la parte posterior va a estar la faringe, ingresando hacia el esófago. Muchísimas gracias. Esta es la penúltima clase. La última clase es faringe y con eso terminamos el módulo de cabeza y cuello y por lo tanto hay que prepararse para el examen parcial. Gracias.